Bienvenidos amigos de Capos en Pantalla, estamos con un nuevo episodio y tenemos un gran invitado, un invitado especial, nuestro amigo Rubén Hidalgo, que es fisioterapeuta, está ligado bastante al tema de la parte espiritual, de la energía, y pues creo que es un complemento perfecto para reanudar este episodio, así que Rubén, bienvenido hermano. ¿Qué tal, Walter? Mucho gusto, feliz de estar acá. Bueno, me presento, soy Rubén Hidalgo, tengo 36 años de profesión, soy fisioterapeuta, preparador físico y entrenador personal, ya con más de 10 años de experiencia, así que la idea es compartir un poco lo que de repente las vivencias o las experiencias que tenemos. Ujú. Rubén, cuéntanos un poquito de ti, o sea, antes del fisioterapeuta, Ujú. cuéntanos qué hacías, a qué te dedicabas y cómo nace esto de ser fisioterapeuta. Bien, bueno, primero para esto yo he estado pasando por varias carreras y postulando a varios lugares. Por ejemplo, postulé arquitectura, estuve estudiando administración, economía, pero eran carreras como que no me llenaban. Claro. Y mientras estaba estudiando, descubrí el deporte competitivo. Por ejemplo, en la universidad entré al equipo taekwondo, al equipo de levantamiento de pesas, tipo cuando tenía 18 más o menos, y en lo que descubría pues el entrenamiento, ya como que me decidí a alejarme digamos, de las carreras así como que Tradicionales, convencionales, no claro. tradicionales. Sí, como que no me gustaron mucho, pero también fue como que un poquito pesado, ya que por parte de mi familia, pues todos tienen profesiones, no sé cómo decir, Tradicionales, clásicas, ¿no? Claro. tradicionales, exacto. Entonces, yo era el único que iba a estar como que, uno, profesional al nivel técnico, que eso como que toda mi familia es universitaria, y aparte de eso, relacionado con el deporte, ¿no? Entonces es totalmente fuera de lo común, tanto fue para mí tomar la decisión, como ver, pues, ¿no? Todo ese paso, eso sí. ¿Cómo manejas esa parte, bueno, que a veces es muy duro, o sea, un chico de 18, 19, 20 años, tomar esa decisión y ir en contra de lo que por ahí la familia o el sistema nos dice qué hacer, ¿no? Bueno, no fue fácil, por eso te comenté que he estado como que yendo y viniendo, entre postulando a carreras y entre que decía ya, a ver, voy, como que me trataba de convencer a mí mismo, como que mentirme, ¿no? Ya, yo puedo hacer esto, pero en verdad no era lo mío, así que yo siento que o sea, en el proceso de decidir la práctica deportiva, o sea, el deporte mismo que yo hacía, me hizo, me hizo ya tomar más en serio pues la decisión de dedicarme a eso, ¿no? Por ejemplo, antes, cuando estaba estudiando economía, me acuerdo que no ya, por ejemplo, ya iba a las clases, todo, pero terminaba las clases, iba al centro de esparcimiento de la universidad, que era como que un local aparte, ¿no? Donde estaba tipo el gimnasio y las cosas. Y ahí me daba cuenta que pasaba más rato, conversaba con personas que ya eran profesionales del deporte, pues mis entrenadores, mis profesores, y como que los tomaba de ejemplo y me daba un poquito más de fuerzas para ya tomar la Para decisión tomar la decisión. sí, de olvidarme ya de las carreras tradicionales, que no considero que estén mal, simplemente que no es mi camino, Claro. ¿no? Por ejemplo, yo no me vería sentado en una oficina 7, 8 horas, 9 horas. Claro. Imposible, me considero una persona un poco inquieta en ese lado, ¿no? Así que tengo que estar acá viendo, entrenando, evidentemente, porque si no entreno, como que no hay algo del día Claro, que claro. falta. Bueno, cuéntanos un poquito. También hiciste levantamiento de pesas a nivel universitario, profesional. ¿Cómo se maneja eso? ¿En qué Claro. nivel lo hiciste? Ajá, a ver, te comento. En este caso fue a nivel universitario. Justo cuando yo empecé a la práctica, era como que el levantamiento de pesas a nivel universitario estaba un poquito en pañales, ¿no? No por la falta de profesionales a cargo, sino digamos por la difusión, ¿no? Más que nada por el hecho de que las personas no conocían mucho el deporte. Entonces, a nivel universitario estuve, digamos, en el equipo B, ¿no? ¿Sí?
porque justo en el momento en el que yo estaba practicando, el equipo de la universidad era de los más fuertes, ¿no? Entonces llegar ahí a estar en el área como que fuertazo, tampoco es que sea, digamos, un proceso rápido. ¿Por qué? Porque al ser el levantamiento de pesas es un deporte bastante técnico, digamos bastante exquisito en la técnica, como que si te equivocas por un detalle, ya fuiste. O sea, se te cae la barra y no te cuentan el levantamiento. Entonces demanda mucha práctica y la, digamos, los años que pasé de preparación, pues han servido para que ya tenga como una técnica base fuera de las preparaciones, ¿no? Eso sí. Ok. Ujú. ¿Y en qué parte te das cuenta y dices voy a estudiar lo que es fisioterapia, ¿no? O sea, ¿en Ya. qué momento entra esa parte? Eh, a ver, primero empecé a hacer el curso de entrenador en musculación en el IDE, Ok. en Lima. Y bueno, ese curso dura un año. Que digo, creo, bueno, es una carrera, Claro. más que curso, ¿no? Es una carrera, pero en esa época había bastante deficiencia en cuanto a información. Entonces no es como ahora que la información la encuentras muy rápido, muy resumida o muy profunda, ¿no? Eh, para esto yo estudié el 2000, eso ha pasado hace bastante tiempo, Ya pasó un rato, un rato. un pequeño rato, el 2011, el 2011. 2011, iba a decir Ah, ok. 2021, fue 2011. Este, y bueno, termino la carrera de entrenador de musculación. Me doy cuenta de que o que faltaba bastante información para yo poder dar un servicio de calidad y de manera suelta, fluida. ¿Por qué? Porque me daba cuenta de que llegaban o conversaba con bastantes personas que tenían dudas específicas sobre cómo entrenar o qué hacer, que por más que yo haya hecho pues la carrera, no podía resolvérselas. Entonces dije, me falta. Y bueno, la decisión que tomé de estudiar fisioterapia en el instituto fue justo por eso, ¿no? Ah, ok. Por tener un poquito más de conocimiento a profundidad de la parte de anatomía, fisiología, química y de los ejercicios terapéuticos, ¿no? Que esa es la razón por la que yo me meto. Claro. No es como que no me considero un fisio de gabinete que está poniendo ahí su corriente, su ultrasonido. No, es como que me he dedicado más a la parte deportiva. No, Genial. es como que mi rama. Eso fue más que nada lo que me llevó a decidir estudiar fisioterapia, fue el complementar y profundizar los conocimientos. Exacto. Ujú, Rubén, bueno, los que hacemos deporte sabemos que hacer deporte es saludable, lógicamente, ujú, pero hacerlo de repente de una manera no correcta o con demasiada sobrecarga ujú. genera cierto tipo de lesiones, ¿no? Entonces, Sí. tú desde la parte técnica, ¿qué nos puedes decir sobre eso, no? Que he escuchado frases como que el deporte es salud, pero si no lo llevas bien, como que Claro, ya fuiste. no es tan saludable, ¿no? No es tan Entonces, saludable, exacto. háblanos un poquito de A eso. ver, por ejemplo, primero, y esto es algo muy importante, eh, todos estamos de acuerdo en que el sedentarismo es la cuna de todas las enfermedades, o Exacto. la base. Y aún haciendo deporte a nivel competitivo y teniendo lesiones que pueden ser fuertes, eso es preferible a tener los efectos secundarios del sedentarismo por ahí. Súper preferible. Eso sí es de base, ¿no? Ahora, la importancia de uno, de la preparación, de entrenar con alguien preparado, es vital. ¿Por qué? Porque haciendo, en este caso, nos referimos a deporte competitivo, ¿no? No deporte recreativo, que es Ok. diferente. En el deporte competitivo sí llevamos nuestro cuerpo al límite. Y como llevamos nuestro cuerpo al límite, tenemos que cuidar la mayoría de detalles posibles o factores en el entrenamiento, en el diseño del entrenamiento, tanto técnico, táctico y físico, ¿no? En los tres. Entonces, para esto, uno debe haber pues o una mesa redonda de profesionales o un profesional que maneje todos los campos, ¿no? Y bastante conciencia corporal de parte del deportista. ¿Qué es lo que pasa? Hay algunos deportistas, sobre todo personas hay que decirlo,
que no están familiarizadas con el deporte desde niños o niñas, Claro. que no entienden o no leen bien las señales de su cuerpo, entonces empiezan a hacer sobreesfuerzos, obviamente siguiendo pues las arengas o las indicaciones del entrenador o entrenadora, y empiezan a tener sobrecargas, empiezan a tener de repente dolores articulares o simplemente bajan el rendimiento, ¿no? Entonces, para esto es importante también de parte del deportista tener bastante conciencia corporal. Y lamentablemente eso se saca con la experiencia. ¿No? Claro. No hay otra forma, a mi parecer. ¿No? Es como que a medida que eres más experimentado, puedes ya leer las señales tanto de tu cuerpo o de repente anticiparte un poco a lo que pueda pasar en cuanto a algo corporal, ¿no? Que sí es, considero que es muy, muy importante al momento de entrenar, ¿no? Así te cuidas, ¿no? Y te aseguras estar más tiempo entrenando, que es al final de cuentas lo que todos queremos, ¿no? Estar como que entrenando todos los años posibles sin gran complicación. Desde la parte de tú como entrenador, Ujú, Rubén, ¿qué tan importante es trabajar la fuerza? Bueno, hemos hablado de deportistas de alto nivel, de competencia y eso, ¿no? ujú, Pero una persona común que, bueno, hace sus quehaceres, ujú. ¿por qué debería ser importante trabajar la fuerza, por ejemplo? O Bien, entrenar la fuerza. claro. Ahora, eh, la fuerza es una cualidad física que se refiere a generar cierta carga o cierto movimiento con una resistencia determinada. Y si nos vamos a la, o sea, si nos vamos a la aplicación de la teoría, absolutamente todo lo que hacemos tiene que ver con fuerza. La idea es que, por ejemplo, una persona entrene fuerza entre 2 a 5 veces a la semana, de acuerdo a sus posibilidades, o al menos una, siquiera. ¿Para qué? Para que pueda afrontar o las situaciones de la vida diaria sin peligro de dolores, lesiones o minimizar el peligro Minimizar, en accidentes, ¿no? claro, Por ejemplo, una persona, vámonos a unos trabajos que son bien físicos, claro. ¿no? Ya, una persona que trabaja en construcción, o un contratista que no sé, pues que está soldando, etcétera, o una persona que está en el campo, que está metiéndole pico, lampas, sembrando, etcétera. Son personas que dependen mucho de su fuerza y de su cuerpo. Y comúnmente pasa que estas personas trabajan por unos años, algunas más, otras menos, y ya empiezan a tener dolores crónicos o algunas enfermedades derivadas del sobreesfuerzo. No porque el sobreesfuerzo que hayan hecho trabajando esté mal, sino porque no se han preparado para ese sobreesfuerzo. Ok, Entonces, si una persona está o tiene la costumbre de entrenar su fuerza, de entrenar, digamos, ejercicios intensos o medianamente intensos, se va a garantizar que pueda hacer lo que quiera en cuanto a trabajo, en cuanto a actividades de vida diaria o modo de vida, sin tener dolores y lesiones. Así que para mí no solo es importante, sino es necesario. Es como que parte de la canasta básica, claro. ¿no? Eso sí. Perfecto. ¿Cuál es la lesión más común Ujú. que tú has visto como en toda tu carrera como profesional? ¿Cuál es Ajá. la que más, por ejemplo, la gente llega? ¿Cuál es esa A ver, lesión por ahí que siempre ha visto? eh, yo diría que son las lumbalgias. ¿Ok? Sí. ¿Y eso por qué se da? A ¿Cómo ver, prevenirlo? claro. Primero, se da porque en la mayoría de casos hay un nivel de sedentarismo alto y las personas pues ya no soportan o el cuerpo no soporta el nivel de sedentarismo, los músculos empiezan a tener, digamos, cierto endurecimiento, pérdida de tono y por eso se genera dolor. ¿No? Siempre la disminución de tono, de fuerza, tiene mucho que ver con el aumento de la sensación de dolor justo en la espalda baja, que bueno, muy aparte de los lumbares, pues tenemos músculos del piso pélvico y cerca de la columna, que son tan delgados, y en el caso de la gente que es sedentaria, tan poco entrenados, que no pues dan una postura o no generan una buena estructura y ahí empieza el dolor, ¿no? Claro, Yo creo que la causa uno de la lumbalgia, que es la lesión más frecuente, más usual, es el sedentarismo. Como segunda,
está el tema de las personas sedentarias, sigue teniendo que ver con el sedentarismo, Sedentarismo. pero son gente que está la mayor parte del día parada o sentada y entrena. Ok. Entonces, de repente entrena 1 hora y media o 2 horas, entre 3 a 6 veces a la semana. Eso no le, o sea, no quita que tengan la mayor parte del día en cero movimiento. Entonces, son gente que tiene de por sí debilidad por estar pues, sentados o parados todo el día, fatiga por eso, y cuando se enfrentan a un Ah, ok. entrenamiento, evidentemente les cuesta más o por el mismo sedentarismo no pueden tener la postura adecuada para esforzarse entrenando. Ok. Porque también hay gente, por ejemplo, que entrena por salud mental, por sentirse menos estresado, Claro. estresada, y es súper válido, está muy bien. Pero cuando quieren ya subir de nivel, subir los pesos y son sedentarios, se enfrentan a ese tipo de lesiones, ¿no? Esos Ok. serían los dos grupos, la gente sedentaria que no hace nada y la gente sedentaria que entrena y por ser sedentarios, pues suben un poquito su intensidad de entrenamiento Empieza la y, molestia. ajá, y empieza el dolor. Ok. Eso. Ujú. Bueno, acá sabes que, bueno, tenemos el gimnasio y las clientas, bueno, o la gran mayoría, siempre tienen problemas de rodilla. Ok. Ajá. Por qué hay tanto dolor de rodilla? A ver, eso es importante la pregunta. En el caso de dolores de rodilla, casi nunca tienen que ver el origen con la misma rodilla. Tiene que ver mucho con el sedentarismo eh, y la falta de movilidad de cadera o tobillo. Ok. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos sentados todo el día o parados incluso también todo el día, eh, y no movemos la articulación de la cadera, lo que hacemos es endurecer los músculos, en este caso de la cadena anterior y posterior. Y en la posterior están lumbares, glúteos, los isquios, pantorrilla. Cuando todos esos músculos se endurecen y nosotros nos enfrentamos a un entrenamiento tratando de seguir cierta técnica, pues vamos a hacer un sobreesfuerzo y como la cadera no lo va a poder aguantar, en algún punto del cuerpo o algún punto del cuerpo tiene que esforzarse y tiene que generar tensión para compensar y lo compensan las rodillas. Ok. Es por eso que hay las sobrecargas, tenemos tendinopatías, inflamaciones de meniscos, ¿no? Derivados de la poca movilidad, poca flexibilidad de cadera-columna o poco control. También hay personas que son descoordinadas. Entonces, a una persona descoordinada es una candidata o candidato a que tenga estos dolores de rodilla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? Le vamos a dar un orden verbal, poner la espalda recta, juntar las escápulas, pero no va a saber cómo hacerlo. Y si no sabe cómo hacerlo sin esfuerzo, con esfuerzo va a ser más difícil. Mucho más peligroso también. Exacto, Claro. mucho más peligroso. Entonces, esto es una cosa que, insisto, y veo mucho también en mis personalizados, en tener como que una etapa en donde nosotros nos aseguramos que ya se sube o se aumenta la flexibilidad, se mejora la postura producto de eso. Y una vez que hacemos eso, ahí sí viene el trabajo duro. Fuerza. Sí, fuerza, o sea, en extremo, ¿no? Porque igual siempre es, o sea, en todos los entrenamientos se trabaja duro, Claro. eso sí, pero una cosa es llevar el cuerpo al límite, Ok. ya con más movilidad, eso es mucho más pesado, Claro, ¿no? claro. Y sí, es necesario como que hacerlo con buena flexibilidad, con una postura adecuada, ¿no? Y bueno, regresando a la pregunta que me dijiste del tema de rodilla, sí, la causa más grande es poca movilidad de cadera, ¿no? Justo por el sedentarismo, ¿no? Lumbares duros, glúteo duro, muslo duro, Claro. poca movilidad y... Entonces, primero trabajar la flexibilidad, la Ujú, movilidad, ujú, y luego, ¿qué tendremos que hacer? O sea, trabajo de fuerza, entiendo. ¿Y claro. qué paquetes musculares, sobre todo cuando tenemos dolores de rodilla, qué Ujú. paquetes musculares debo trabajar un poquito más de repente? Bien. Cuando hay dolores de rodilla, uno es importante pues encontrar la causa y sobre lo que, o la causa que sale, yo creo que sí o sí es importante trabajar el glúteo medio.
Ok. En el caso del glúteo medio, se trabaja con movimientos de abducción, ¿no? Separar la pierna, llevarla hacia afuera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos debilidad en el glúteo medio, las piernas o la cadera se gira un poco hacia adentro, Ok. aumentando la tensión de las rodillas. Entonces, cuando nosotros ejercitamos el glúteo medio, lo que hacemos es ayudar a la cadera a que se gire Ok. hacia afuera. Y cuando se gira hacia afuera, la tensión del cuerpo, la tensión que se hace en general, el ejercicio, va de glúteos, muslos, pantorrillas, core, Ok. y no solo en rodillas. Ok. Esa es la gran diferencia. Así que si hay un grupo muscular sin darle tantas vueltas, así sin entrar en algo técnico o específico, chamber glúteo medio. Eso Ok. sí, va a ahorrar bastante el tema de dolores de rodilla. Ujú. Genial. Hay un mito, Rubén, que bueno, lo he visto también en niveles competitivos, Ujú. donde a veces especialistas de la salud recomiendan, por ejemplo, a un deportista que tiene una lesión, descansar. Algo que Mm, de repente lo hemos conversado anteriormente contigo claro, y de repente sería importante que nos comentes sobre esa parte. ¿Qué es lo que hay que claro. hacer? ¿Hay que descansar o hay que entrenar? A ver, el descanso o sea, si para una persona que no es deportista el descanso es nefasto, para un deportista peor, de cajón. Generalmente lo que se hace cuando hay un deportista que está lesionado es importantísimo la evaluación física para llegar al fondo del diagnóstico. Si un Ok. deportista no se evalúa, no podemos encontrar la causa del dolor. ¿Para qué necesitamos la causa del dolor o el origen? Para poder diseñar un plan tanto de recuperación como de entrenamiento que haga que no baje o baje lo más mínimo posible sus capacidades, sus cualidades físicas mientras se recupera. Ok. ¿Por qué? Porque si un deportista deja de entrenar, pierde fuerza. Bueno, no pierde fuerza, sino pierde tono muscular. En el caso, por ejemplo, del fútbol, el aire se pierde muy rápido. En la pirámide es lo que más rápido se Claro. pierde, ¿no? El aire. Entonces, sí o sí necesitamos que el deportista o la persona tenga cero descanso. Cero descanso, que se haga una buena evaluación física, se encuentre el origen de la lesión o del dolor Claro. y se programa el ejercicio. Siempre he dicho que el ejercicio no se prohíbe, se dosifica. Eso sí es Ok. importante. Nada de prohibir, es full dosificación. Un buen plan de entrenamiento. Es lo Sí, que me sí, estás sí, queriendo sí. O decir. sea, y Claro. mientras hay una lesión, por ejemplo, está el tema de el tema de la etapa de fisioterapia en sí, Ujú. donde se usan agentes, Claro. corriente, terapia manual, y la etapa de la recuperación deportiva y la reinserción al deporte. Porque ya la persona o el deportista terminó, ya no tiene dolor, pero ha bajado fuerza, ha bajado en Claro. su propia percepción, está más torpe, no tiene tanto equilibrio. Y obviamente para volver a entrenar a full, que es lo que se desea, sí tiene que pasar una etapa de reinserción, para que pueda Claro. estar a tope de nuevo. Volviendo a la importancia de la fuerza, Ujú. bueno, yo veo tu trabajo y trabajas con bastante peso, ¿no? Con las personas que entrenan, Sí, trabajas con bastante jalamos peso. duro. Y siempre hay este mito, ¿no? Que, bueno, hay muchas chicas, muchas clientas que a veces vienen con esa incógnita, ¿no? Dicen, no, yo no quiero levantar peso porque me voy a volver como hombre, voy a tener un cuerpo de hombre, unas piernas de hombre. Entonces, ese es Ajá. un mito, ¿no? ¿Qué nos podría decir tú desde la parte de más? Bien, desde ahí eso es falso, ¿no? Es completamente. ¿Qué es lo que puede pasar? Cuando una mujer empieza a hacer musculación, lo que hace es, igual que el cuerpo de un hombre, empieza a romper fibras y los músculos empiezan a crecer. De por sí, eh, una mujer nunca va a tener cuerpo de hombre. ¿Por qué? Porque nuestra fisonomía es muy distinta a la de una mujer. Nosotros no acumulamos grasa en los mismos puntos en los que acumula una mujer y tendría que hacer un esfuerzo muy límite, o sea, hacer, por ejemplo, un deporte de alta competencia para secarse y, digamos, no tener un cuerpo tan estético, pero sí deportivo, Claro. ¿no? Entonces, yo sí les recomendaría a todas las chicas o en general a todas las mujeres que
entrenen pesado, sin miedo, con técnica, ¿no? Para que puedan tener, uno, más salud y dos, tener más tono muscular, más músculos. No es fácil construir músculo, se demora mucho, requiere constancia, técnica, dieta. Así que tan fácil no les va a salir el cuerpo de hombre, ¿no? Claro, Es como que es meterle muchos días, mucho entrenamiento, claro. mucha plata en la comida. Así que no, Y eso no aparte, claro, pasa. y aparte tiene que ver con la testosterona, ¿no? O Claro. sea, una mujer produce 20 veces menos testosterona que el varón, ¿no? Ujú. Entonces, básicamente el músculo también del varón tiene mucho que ver con el tema de, Claro, de el tema de la testosterona, ¿no? El tema testosterona, hormonal, sí, ¿no? exacto, exacto. Ajá, Eso, la parte química. Y también, como te dije, el tema de la acumulación de la grasa, ¿no? claro, Siempre una mujer normalmente y de manera saludable tiene que acumular grasa en cadera y piernas. claro, Es lo normal. Eh, si no hay una acumulación al menos mínima o en un porcentaje saludable de grasa, pues una mujer se enferma. No es como los claro, hombres que podemos tener por temporadas, tampoco es muy bueno tener muy poco porcentaje de grasa, podemos tener por temporadas menos porcentaje. Pero una mujer, por ejemplo, eh, no es muy saludable que baje del 18%, 15%, ¿no? De claro, no es, grasa claro, corporal en general. En claro, cambio, un hombre puede estar tranquilo en 10%, y en 10% ya te ves bien marcado, ¿no? O claro, sea, te claro, ves bien marcadinche, bien bonito, pero para una mujer no. No, no debería porque sí, digamos que atenta contra su salud, ¿no? Así que exactamente. no se van a ver con un cuerpo de hombre. Por ahí es interesante decir esto, hay mujeres, así como hombres, que pueden tener tendencia a ser musculosas, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja un entrenamiento a una mujer que tiende a ser musculosa y de repente no quiere tener hombros anchos, mucho trapecio o mucha espalda? Simplemente tenemos dos caminos, ¿no? O llevar sus repeticiones o sus series no al fallo, pueden ser igual 3, 4 series, pero no llegar al fallo para nada, lo que cual considero que es una pérdida Claro, de tiempo, o simplemente hacer una o dos series por grupo muscular por día de entrenamiento, bien fuertecitas, bien intensas, claro, y con eso pues no van a ser como que musculosas en caso tiendan a ser, porque hay algunas mujeres, no es el común denominador, pero hay algunas que sí tienden a ser muy, muy musculosas, a agarrar músculo rápido, ¿no? Y claro, si por ahí por la parte estética no les gusta, bueno, eso es una salida que pueden, claro. que pueden hacer, ¿no? Que pueden tener. El trabajo de cardio, porque también hay un mito ahí, ¿no? O sea, que si hago trabajo de cardio, voy a bajar de peso más rápido, o sea, ¿qué nos podría decir sobre eso? Ya, en el tema del trabajo de cardio versus la pérdida de peso, para nosotros empezar a utilizar la grasa del cuerpo y hacerlo de una manera habitual o clásica, se trata de, por ejemplo, llevar al 70% de las pulsaciones máximas del cuerpo por más o menos 45 minutos. Ahí ya estamos como que utilizando las reservas de grasa, por un lado. Pero también se puede hacer, digamos, la misma utilización de esas grasas con un déficit calórico, con dieta, en la cual pues el cardio no jugaría un papel tan importante, ¿no? Tan así. Así que hay varios caminos. Está el camino de simplemente hacer el cardio, como te dije, al 70%, ¿no? El otro camino de seguir entrenando y medir tus calorías, que los dos son igual de difíciles, y evidentemente si quieres resultados sí o sí siempre va a haber un déficit calórico. O sea, Obviamente, no hay forma de que tú bajes si es que no hay un déficit. claro. Ujú. Sí o sí la alimentación es fundamental. Bueno, Sí, lo sabemos, ¿no? sí, claro, claro, tanto a nivel de performance como a nivel estético. En los dos, sí o sí tienes que alimentarte de acuerdo a lo que tú quieres lograr y de acuerdo a tu ritmo de vida. Ujú. Perfecto. Rubén, bueno, hemos hablado un poquito de fisiología, un poquito de Ujú. fisioterapia, de lesiones, de deporte, de alta competencia y todo eso, ¿no? Ajá. Pero hay otra faceta tuya, el tema, bueno, tema espiritual, el tema del tarot. Ujú. ¿Cómo encuentras ¿Cómo ese camino? empiezo? Bueno, yo también estoy hace algún tiempo
con Ah, mira. información de este tipo, ¿no? Entonces también me interesa mucho esa parte, ¿no? Que es fundamental también para el ser humano, ¿no? Entonces, Mm, cuéntanos un poquito sobre ese tema. A ver, empecé en el tema del tarot, empecé en pandemia. Digamos que siempre quise o siempre tuve cierta curiosidad, pero digamos por un tema básicamente de entrenar, que entrenar todo el día, ¿no? Hasta hace Claro, unos años, pues no le da tanta importancia, pero ya en pandemia con más tiempo libre, pues me animé, me compré unas cartas, empecé a leer, primero lo hice de manera am, autodidacta, ¿no? Y después de hacerlo de manera autodidacta, me empecé a formar y empecé a practicar. Para eso el tema de la práctica es súper, súper importante porque si no practicas ahí es leer ciertas cosas tuyas o entender ciertas cosas que visualizas que pues si alguien te pregunta de una lectura, pues, si no tienes práctica no la ves, no las sueltas tan rápido. Y bueno, con el tarot descubrí que pues no solo yo, sino la mayoría de personas, sino todos, tenemos cierta capacidad de visualizar o de entendernos tanto al otro o nosotros mismos, ¿no? De manera profunda. Pero para lo cual creo que hay que tener mucha sinceridad. claro, Sí. pero creo que, bueno, tenemos la idea de que el tarot es leer el futuro de las personas, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. eh, ¿qué es el tarot? O sea, en Ah, realidad para ya. ti, o sea, ¿qué es el tarot para que la gente lo entienda? Porque no solamente es, ¿sabes qué? Decirte, hoy te va a pasar esto, 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 ¿no? Entonces, Claro. es entender un poquito más también a profundidad también de repente este tema, ¿no? A ver, bueno, el tarot es un oráculo, para esto existen varios oráculos, una infinidad, pero en el caso del tarot tenemos una estructura, tenemos Ok, un número de cartas que se dividen en dos grandes grupos de los arcanos mayores, en los que podríamos decir así que se ven o se visualizan temas importantes, temas fuertes, profundos, y con los arcanos claro. menores, ¿no? Estos arcanos menores son un conjunto de cartas que vienen del 1 al 10 y vienen de personajes de la corte que son pues la sota o el paje, la reina, el rey y el caballero, ¿no? Entonces, de acuerdo a el significado de cada carta y el contexto de la persona, o el contexto de la pregunta de la persona, se puede dar una respuesta. Eh, pero el tarot no es solamente para adivinar el futuro, ya que desde lo que yo pienso, todos tenemos el poder o la responsabilidad también de definir nuestro futuro. Más allá de lo Exactamente. que te pueda decir a alguien que te va a pasar esto, te va a pasar el otro, ¿no? Sí puedes como que de repente verlo, Claro, puedes, sí, puede ser, pero no como un único camino, sino como una posible opción. claro. ¿No? Más, en mi caso es más por el tarot evolutivo, así terapéutico, que ve cosas internas profundas, de repente heridas, traumas o razones por las cuales de repente no logras o no puedes hacer o llevar a cabo la pregunta que traes, ¿no? Exacto. Ajá, ajá. Pero, o sea, claro, yo también entiendo de que toda persona tiene heridas emocionales que, bueno, marcan los primeros años de tu vida, pues, obviamente, Sí. ¿no? Y que van marcando, mejor dicho, tu presente hoy, ¿no? Entonces, Ujú. y lo que haces hoy, pues, obviamente afecta tu futuro, ¿no? Tiene Entonces, repercusiones. ese es lo Ajá. que tú decías, esa responsabilidad, ¿no? De ver de repente esto como más como una herramienta que como algo que te va a resolver la vida, ¿no? Claro, claro, al final de cuentas, uno mismo tiene la responsabilidad y dependiendo de lo que salga en la tirada de cartas, también podemos elegir. No es como que ya me salió eso y solo puedo Claro, hacer eso. No, es como que es una opción. De ahí viene también la ética de la persona que lee las cartas eh, en poder explicar a la gente o en este caso al consultante qué es lo eh, de qué manera se interpreta o qué puede hacer. claro. ¿No? Porque pasa mucho que hay algunos tarotistas que te dicen, ya, esto te va a pasar, entonces en 2 meses vas a tener
esta vivencia y vas a responder así para que no te pase nada. Y si no quieres, y si no estás de acuerdo, ¿no? Y si por ahí, no sé, no pasa y tú estás esperando, estás sugestionado con que pase, no, es como que creo que es de responsabilidad. Pero tiene Ajá. bastante que ver con la palabra que acabas de decir, ¿no? La sugestión. También, también, Claro, también, al final de cuentas, si eres una persona que se deja llevar, claro. ¿no? Lamentablemente, muchas de las personas que acuden de repente a una consulta o a una lectura son personas que no son tan fuertes mentalmente, algunas, otras sí, obviamente, ¿no? Y se sugestionan fácil. Entonces, si tú les dices, mira, te puede pasar esto, ya se van por ahí, por ese camino, y lamentablemente, pues no les estás dando algo de provecho. Claro. Por eso me parece gracioso porque muy parecido a la fisioterapia tiene que ver con el hecho de la educación de la persona o como tú en este caso, Exacto, abordas también ajá, la abordas. situación, el tema, ¿no? Ujú, Claro. ujú, ¿A partir de qué edad uno puede leerse la carta? Te lo pregunto porque, o sea, ujú, nosotros de chicos, no me acuerdo qué edad tenía, ujú. y con unos primos, mis hermanos, fuimos a una persona que leía las cartas. Me acuerdo que Ah, mira. teníamos 5 soles, ¿no? Me acuerdo que eh, no sé cuántos años tenía ya, pero Ujú, fuimos de curiosos y vamos a leernos las cartas. Y me acuerdo que la persona, una persona adulta, me dijo cosas ujú. que no sé si ha sido su gestión, no sé, pero que han marcado y siempre está en mi cabeza y Ah, hay mira. cositas que han coincidido, ¿no? En mi vida, ¿no? En lo que me ha pasado, tanto en relaciones, en el trabajo y eso, ¿no? Entonces, eh, yo personalmente pienso que un niño no debería, ¿no? Porque, o sea, creo que la mente del niño todavía no está tan madura como para entender ciertas cosas Claro. y también, como dices tú, la ética de la persona que hace este tipo de cosas, ¿no? Entonces, Ujú. ¿a qué edad un chico puede o una Eh, persona puede yo creo empezar? que Yo creo que podría ser plan de 16, 15, pues, de repente un poquito menos, pero mostrando un poco de madurez. O si nos ponemos serios de planos de que sean mayores de edad, ¿no? Ya depende de qué tan madura, de qué tan maduro sea la persona que está haciendo la pregunta o que va a hacer cosas. O también depende mucho del tarotista, ¿no? Por ahí de repente hay no sé, pues un chico así de 12, 13 que te hace una pregunta como que, "Meh", ¿no? Claro, Obviamente son preguntas que pasan más como un tema de ya de patas, ¿no? Te claro, presenta a mi hijo, mira, a mi hijo le pasa esto, ¿no? claro. Puede ser. Pero no directamente porque sí un chico que recién está como que en formación, descubriendo cosas, o un adolescente, ¿no? Eh, pienso que tiene más caminos que el tarot para encontrar respuestas. Ahora, sí podría ser interesante abordar de repente una lectura con un menor de edad y un mayor de edad a su cargo. No sé, Claro, sería como que como un interesante. apoderado, ¿no? Ajá, claro. Y evidentemente no tocar temas extremadamente fuertes, ¿no? ¿Por qué? Porque si tocas un tema o por ahí tocas una fibra de algo que no está resuelto o de algo que significa un problema o incluso un trauma muy grande, puede generar problemas. Claro, Eso sí, eso sí. ¿Qué pasa a veces? Bueno, no a veces, sino la mayoría de veces claro. pasa en consulta con personas obviamente adultas, que sí, los cuestionamientos que tienen son por cosas bien profundas, que por ahí le pasaron en la niñez, y y bueno, pelando las capas de la cebolla. La parte, ¿qué tan importante es la parte espiritual en Ujú, este caso? Eh, claro, ya vimos la importancia de la parte física que es también fundamental, ¿no? Pero hay este otro pilar que es la parte espiritual, que muchas veces nosotros cuando hablamos de espiritualidad lo relacionamos con la religión, ¿no? Entonces, ajá. eh, ¿cuál es esa diferencia entre espiritualidad y religión? Y a ver, Que están por ahí ligadas de repente con términos, ajá. pero no es lo mismo. Claro, bueno, desde mi experiencia, porque esto es evidentemente algo que no sé, no he leído en ningún libro de conceptual o algo,
Eh, Creo que la espiritualidad tiene que ver con la aceptación que tiene uno mismo de la vida y cómo entiende a todo lo que le rodea, ¿no? Llámese la gente, las cosas que vemos, las cosas que no vemos, ¿no? Am, pero sí, o sea, difiere en mi opinión, difiere bastante de la religión. ¿Por qué? Porque la religión, no solo de la católica, sino de varias, vienen con un conjunto de reglas, de cosas que son, digamos, moralmente correctas para cada religión. Hay algunas que son parecidas a otras, otras diferentes, y que al final de cuentas, tú como persona con libre albedrío puedes decidir o ver, digamos, en tu interior qué es lo correcto, qué no es lo correcto, evidentemente con ciertas, no sé, pues con ciertas reglas base de no hacer daño al prójimo, que para mí eso es Fundamental. fundamental, ¿no? No hacer daño a las personas. ¿Por qué? Porque tampoco te gustaría que te hagan daño, ¿no? Digamos que ese es el nivel de espiritualidad cero, ¿no? Es como que yo no quiero que me hagan a mí algo, entonces yo tampoco lo hago. Pero Básico. serlo cero, pero también profundo, ¿ah? O sea, lo que acaba de decir es Claro. algo, claro, cero espiritualidad, pero también, o sea, es algo básico, Ujú. ¿no? Que más allá de la religión, pues uno tiene que pensar que si hago daño a alguien o le afecto a algo, o sea, también me estoy afectando a mí, ¿no? O sea, inconscientemente, ¿no? Entonces, Claro. ese creo que es fundamental. Ujú. ¿En qué cree Rubén Hidalgo? Ay, esa pregunta está fuerte. Está fuerte porque, a ver, por ejemplo, de chico yo hice la primera comunión, me bautizaron, hice la primera Católico, claro. comunión católico, pero no me confirmé, entonces no me considero católico, ¿no? Y no creo específicamente en algo, estoy como que averiguando, sigo investigando, sigo averiguando. eh, Sobre cosas, sobre energías, no sé, pues temas que me llaman la atención, no digamos espirituales, sino de repente internos, así, Autoconocimiento. ajá, autoconocimiento. Eh, Creo, bueno, me considero una persona un poco sensible en ese tema. am, y eso también hace como que haya tenido muchos años de profunda confusión con cómo interpreto mi entorno, ¿no? En general, familiar, laboral, sentimental, etcétera. Así que no podría decir que creo en una sola cosa, eh, pero sí creo que hay, eh, por ejemplo, energías que desconozco. No tengo una interpretación específica de la vida, yo creo que va, en mi caso, ¿no? Va en construcción. Quisiera tener una, ¿sí? Porque me ayudaría un montón como que anclarme a algo, ¿no? Me han pasado muchos momentos de la vida en que uno necesita como tener una pequeña ancla, algo en que creer, Sí. específico, digamos, ¿no? Eh, Y como yo no lo tengo, es como que sigo en el aire, ¿no? Es como que, Estás ahí. pesa un poco, pero creo que a medida que voy avanzando, más que nada en edad, Va entendiendo eh, también, ¿no? sí, o Va sea, entendiendo algo, porque ajá, no de que terminamos más de o entender menos, nunca, creo yo, ¿no? Pero mm, vamos comprendiendo capaz, ¿no? La palabra sí, correcta. sí, creo que es comprender, aceptar, cosa que tampoco es tan fácil, ¿no? El tema de la aceptación, por ejemplo, es algo que se habla en psicología, el tema de la aceptación incondicional, en donde tú aceptas las cosas como vienen y ya, que no quiere decir que no reacciones de manera, digamos, negativa o algo así, sino que simplemente aceptes que las cosas son de una forma, no pueden ser de otra, y si tienes emociones que sean constructivas, destructivas, positivas, negativas, agradables, desagradables, bueno, las tengas, las vivas y sigas, ¿no? Esa es la teoría. En la Claro. práctica es duro, Sí, ¿no? es Es como duro. que, Hay sí. bueno, conocí un maestro, bueno, ya no está con nosotros, Ujú. en pandemia justamente, Gerardo Schmeling Torres, no sé si Mm, escuchaste, un no, no he colombiano escuchado, ajá. que habla sobre, tenía un curso de aceptología, muy, muy, muy Ah, bonito mira. la enseñanza, Ajá. y que decía pues que el sufrimiento humano viene por la no aceptación, de que las cosas son como son y las cosas que nos pasan es porque así tenía que ser. Y no vivimos Mm, lamentando y no soltando
es aceptar, ¿no? De que las cosas ya fueron así, ya se dieron así, entonces, ¿qué Claro. hacemos con lo que nos pasó, ¿no? Entonces, sí, me acordé sobre esa frase, Ajá, que me sobre acabas de... justo de ese maestro que tiene enseñanzas súper, y hay gente ahorita que difunde sus Mm, enseñanzas, creo que a nivel de todo el mundo, su escuela creo que se llamaba Escuela del Amor y Magia, algo así, ya no me ah, acuerdo qué bien. loco. Sí, sí, Amor y sí, magia me sí, sí, suena. sí, sí. Debo haberla visto en alguna, en algún publicidad o algo que sí, como consumo bastante eso, en algún momento debe haber Sí, no llegado me acuerdo a bien mi cómo feed. es la escuela, pero sí algo tiene que ver con amor y magia, ¿no? Pero Mm, sí hay mucha información excelente que en su momento a mí me sirvió muchísimo, ¿no? Por claro, ejemplo, ¿no? Y a claro. cada quien pues leía la información en su momento Ujú. oportuno, ¿no? Como Sí, uno va a necesitar. claro. Aparte, ya si estás acostumbrado a consumir info, es como que ya de repente consumes tanta que, no sé, pues ya discriminas y usas con lo que estás de acuerdo, ¿no? Pero creo que todas las enseñanzas llegan a lo mismo, ¿no? O sea, creo que, bueno, yo también, como te digo, estoy bastante tiempo ya involucrado en esto Ujú. y hay muchas, como le diríamos, Corrientes, por así corrientes, decirlo. ¿no? Que Ajá. cada quien habla a su manera, pero al final creo que todos llegan a una misma cosa, que es autoconocerse, entenderse y que lo que hago yo conmigo te Ujú. puede afectar positivo o negativamente, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Pensar qué es lo que yo hago y qué tanto puede afectar a mi entorno, ¿no? Claro. Sí, sí, yo creo que sí, es importante a veces pensar de esa forma, aun, aunque claro, no es tan fácil encontrar el equilibrio. ¿Por qué? Porque te puedes ir a preocuparte en exceso por el resto de personas, preocuparte en exceso por ti mismo y no sé, pues no como que generarte momentos pesados o fuertes o vivencias fuertes también Claro. o tristes. Así que con el tema de el tarot, teniendo en cuenta que es una herramienta que uso principalmente para autoconocerme, creo que me ha permitido ser mucho más sincero. Vamos a ponerlo en la Claro. parte laboral, mucho más sincero con mi forma de abordar a mis pacientes o clientes, con mi forma de mostrarme también ante ellos, porque estoy tratando de disolver la careta, ¿no? Yo creo que todos tenemos un personaje, una careta que utilizamos para básicamente no hacernos daño y que no nos choque el exterior, ¿no? Las cosas que podemos vivir o lo que podemos ver también. Entonces me di cuenta de que estaba abordando mi vida y entre toda la vida, pues la parte laboral, con el personaje puesto. Y eso hacía pues que no tenga vínculos, que no pueda conversar y que me sienta incómodo y sobrecargado. Entonces, en mi caso, gracias al autoconocimiento, tanto del tarot y, bueno, también de la meditación, etcétera, pues he terminado aceptando el hecho de que debo darme permiso de mostrarme, ¿no? Eso por el lado del tarot y sí o sí acompañado de un proceso de psicoterapia, ¿no? O sea, tampoco puedo decir que, uff, el tarot es la máxima herramienta, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos una pequeña guía, ¿no? Y en este caso, la guía que he tenido ha sido, pues, el tema del proceso de psicoterapia, ¿no? Y yo creo que va a seguir durando hasta que pueda, al menos para mí, mostrarme de una manera de que no me genere pesar, ¿no? Genial. Eso sí. Bueno, en cuanto a fisioterapia y preparación física, eh, pueden escribir a las redes. Estoy en Instagram y en Facebook como ISOFitness1. Y el teléfono 930-538-113. Y que me pueden ubicar por WhatsApp. Si por ahí me demoro contestando es porque estoy con un paciente o una asesoría. Generalmente no atiendo el teléfono cuando estoy en asesorías porque estoy a full con la persona, pero sí pueden comunicarse y averiguar tanto los paquetes de entrenamiento como fisioterapia que tengo, ¿no? Bueno, y en el tema del tarot, no me he promocionado a gran escala todavía,
Pero sí, yo creo que si me hablan a cualquiera de las redes que les dije, sí les puedo resolver algunas dudas con gusto. Agradecido con todas las personas que nos han acompañado y los esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Rubén. Gracias, hermano.